Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes. Aunque parece que ya la guerra de Ucrania no tiene tanto interés, o por lo menos la preocupación de esos primeros momentos de la invasión, pues ya ha dejado lugar a una especie de calma pequeña. Lo cierto es que lo que está por venir tiene pinta de ser mucho peor. Estoy leyendo y todo el mundo coincide en lo mismo. Temor por una nueva oleada rusa y ataques con armas químicas. Ucrania, y no solo Ucrania, sino expertos militares en Reino Unido, Estados Unidos, creen que viene una ofensiva mucho más grande en el este, donde están los separatistas prorrusos del Donetsk, y donde aseguran haber tomado el control del puerto de Mariupol. Reino Unido dice lo mismo, es decir, que viene un ataque mucho más intenso que va a aumentar en las próximas semanas. Estamos en el día 48 de una guerra que a nivel informativo parece que está perdiendo fuelle, pero no os dejéis engañar. No os dejéis engañar, ahora viene el buen tiempo y en España van a intentar meternos otras noticias. Yo lo noté en las escuchas del podcast. Cuando empezó la guerra, pues obviamente empecé a hablar del tema porque me preocupaba y las escuchas se dispararon. Ahora el interés ha decaído completamente. Pero surge dos temas. La nueva ofensiva rusa y la amenaza de ataques con armas químicas. Armas químicas que los rusos ya las han utilizado en el pasado, que no tienen ningún problema en usarlas, sea cual sea el precio que cause a militares adversarios, es decir, a ucranianos y población civil, y que desde mi punto de vista es una línea roja que nos hará entrar en una nueva situación. Dice así un artículo que he leído: las fuerzas de ocupación rusas han utilizado una sustancia venenosa de origen desconocido contra militares y civiles ucranianos en la ciudad costera de Mariupol, que fue lanzada desde un dron enemigo. Esto lo ha denunciado el fundador del regimiento Azov, Andrei Biletsky, en un mensaje de Telegram. El alcalde de la misma ciudad, Vadim Boychenko, ha asegurado que las fuerzas militares rusas han deportado de forma forzosa entre 20.000 y 30.000 civiles hacia un territorio controlado por Rusia, en lo que parece que es un movimiento de quitaros de en medio antes de que empecemos a gasear gente. Y aquí uno se pregunta, ¿dónde está la amenaza nazi? ¿Y por qué se parece tanto Putin a aquellos a los que asegura combatir? La nueva batalla, dicen los expertos, va a ser bastante diferente. Va a ser bastante diferente porque la experiencia de derrota, cuando los ucranianos rechazaron de los alrededores de Kiev a los rusos, cuando los rusos empezaron a ver que sus líneas de abastecimiento no llegaban y que tenían que abandonar vehículos de transporte y vehículos de combate, esto es un escenario que no quieren repetir. Así que la idea de Putin es que se van a centrar en el Donbass, la zona más próxima a Rusia, donde habrá unas líneas de suministro mucho más cortas y donde los rusos van a poder utilizar la enorme red de trenes para abastecer a su ejército, cosa que no existía al norte de Kiev. De lo que estamos hablando es de un gran enfrentamiento. Estamos hablando de una batalla a gran escala con cientos y cientos de tanques, una batalla mucho más brutal de la que hemos visto, donde se va a poner de manifiesto la desigualdad entre el ejército ruso y el ejército ucraniano. Para Rusia, este es un territorio familiar. Lo conocen porque han estado controlándolo desde la invasión. Con todo, los rusos no lo tienen todo a su favor. La moral de las tropas rusas es muy baja,
porque han lanzado a soldados sin experiencia a una guerra y además engañados, y porque vienen lluvias primaverales que van a volver a transformar en un lodazal los campos y los caminos. Hace poco leía un tuit de que por lo visto habían interceptado una llamada telefónica de un soldado a su madre, donde el soldado hablaba de que Putin ha fracasado, está loco y nadie lo apoya. El batallón Azov ya ha denunciado armas químicas en Mariupol. Rusia ya ha utilizado armas químicas sobre civiles. Son armas baratas, son armas letales y los daños que causan son tales que desmoralizan y aterrorizan, y con razón, al enemigo. La crueldad de estos ataques es cruzar una línea roja que nos va a hacer entrar en un nuevo tipo de guerra. Porque cuando se acaben las sanciones, los políticos europeos ya no van a saber qué más pueden hacer con Rusia. Y el problema es que Rusia, si tiene un ejército que tiene las debilidades que pueden tener, pero Europa no tiene un ejército, aunque ahora nos estemos dando prisa en montarlo. En la región de Kharkov, que es una de las más castigadas en el este del país por la guerra y por la campaña militar rusa, las bombas han caído de manera continua. Y en las últimas 24 horas han recibido 66 bombardeos, en unos ataques que han causado 11 muertos y 14 heridos. Y según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleg Syniegukov, en su cuenta de Telegram, dice que estos ataques incluyen artillería, morteros y sistemas lanzacohetes. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que día tras día aparecen nuevos ataques, pero todavía se está documentando lo que ha pasado. Que no se nos olvide Bucha, que no se nos olviden otras ciudades que han sufrido igual o más que Bucha. El problema es que Putin se ha empeñado, no quiere perder. Y en estos momentos Putin parece que quiere mantener la apuesta y pagar los costos. Bueno, pagar, él no paga nada. Los costos los sufren el ejército, los jóvenes rusos y las familias rusas. Y a Putin le da igual el coste humano, el coste económico, y le da igual la opinión pública mundial. Putin no tiene... Putin llegó al poder haciendo atrocidades en Chechenia. No tiene ningún reparo moral. Es más, lo que dicen muchos expertos es que Putin es predecible y es consistente, es coherente con lo que ha hecho en el pasado. Es la misma persona, tenaz, persistente y sanguinario. En estos últimos días el canciller austríaco se ha reunido con Putin y ha salido totalmente desanimado. Dice que no ha servido para nada. La pregunta que yo me hago es cómo va a reaccionar Occidente si se usan armas químicas. Porque no creo que no estamos preparados para una guerra, a no ser que Estados Unidos y su grandioso ejército pues nos saquen las castañas del fuego, mientras Alemania, que ya se está dando prisa, está formando un nuevo ejército, un ejército moderno, un ejército más numeroso. En España ya y en Europa ya estamos empezando a mover militares. De hecho, la Unión Europea ha acordado este lunes, ayer, suspender su misión militar de entrenamiento en Mali ante las circunstancias que están ocurriendo. Y no creáis que de Mali ha salido un batallón numerosísimo de militares. España aporta 500 militares y es el mayor contribuyente de fuerzas militares. Y estos 500 militares pues han sido replegados. También estoy leyendo de que vienen ataques de falsa bandera, ataques perpetrados por la propia Rusia. Los servicios de inteligencia de Ucrania, que están demostrando ser bastante hábiles,
llevan tiempo avisando. Y este martes pasado, porque hoy es martes, dijeron que los servicios especiales de Rusia están planeando llevar ataques terroristas en su propio territorio para agitar a la ciudadanía y para crear una histeria antiucraniana. La nota de prensa de los servicios de inteligencia de Ucrania dice así: los servicios de inteligencia rusos están planeando una serie de ataques terroristas con bombas, con minas y explosivos, para atacar edificios residenciales, hospitales y escuelas en asentamientos rusos, y también ataques con cohetes bomba en la ciudad de Belgorod o en alguna de las ciudades de Crimea, dijo el responsable del Ministerio de Defensa de Ucrania, el general de división Kirilo Budanov. Y en algunas regiones, como en Belgorod y en Kurskia, hay tal pánico por los ataques rusos que ya están cavando trincheras. Y es que Putin necesita vender la guerra, sobre todo cuando empiecen a hacerse insostenibles las bolsas con cadáveres de jóvenes rusos y la gente, que aunque está desinformada en Rusia, completamente desinformada, no les quede otra que reconocer que los muertos están llegando por miles. Ayer día 11, Francia expulsó a 6 agentes rusos que estaban usando su cobertura diplomática para perjudicar intereses franceses. Lo que quiere decir es lo siguiente: amigos míos, ya estamos en guerra. Los rusos están haciendo todo lo posible por desestabilizar. Lo están haciendo en España. ¿Y cómo desestabilizan? Pues lo mismo que Irán desestabiliza a España contratando a cierto partido político y a ciertos personajes antisistema para debilitar nuestra democracia, o apoyando a movimientos separatistas, cosa que ya hemos sufrido aquí en España. Francia ha detectado a 6 agentes rusos y esto va a ser una constante. Por cierto, en el canal de YouTube Realpolitik, que es maravilloso, han hecho un vídeo muy interesante hablando de la ineficacia del ejército ruso. Claro, dices tú, ¿cómo es posible que sobre la mesa digas, a ver, los rusos tienen tantos efectivos, tantos tanques, tantos aviones, tantos, baterías, misiles? ¿Cómo es posible que a Rusia le haya pasado lo que ha pasado? Bueno, pues de manera muy breve y muy clara, los de Realpolitik lo explican. Y hablan de que el ejército no está muy profesionalizado, es decir, han mandado al frente a gente que estaba haciendo el servicio militar. Dicen que desde hace no sé cuántos años ha aumentado el número de suicidios en el ejército por culpa de las novatadas, que por lo visto son bastante salvajes. Y otra cosa que dicen es que en el ejército ruso faltan sargentos. Es decir, faltan soldados que tienen experiencia y que son capaces de entrenar y de instruir a los reclutas. Y eso hace que tengan un ejército con altos mandos y un montón de soldados que no están entrenados ni capacitados en el uso de armamento y un montón de destrezas que un soldado necesita. Lo que no sabía, y esto lo explican en el vídeo de Realpolitik, es que Putin tiene su propio ejército personal, una especie de ejército en paralelo, que no depende de los mandos del ejército, sino que depende de él directamente. Una especie de guardia pretoriana que obedece órdenes solo de él, lo cual es algo bastante normal en dictaduras y con líderes autocráticos. Una fuerza militar convencional, es decir, sus escala de mando, su equipamiento, sus soldados, su entrenamiento, sus cuarteles, pero que obedece a las órdenes únicamente de Putin. Que Putin no se fíe de su propio ejército nos dice mucho sobre el grado de democracia que se vive en Rusia. Los daños que el ejército ruso ha sufrido, obviamente, estos son datos contados por los ucranianos, ascienden a 19.600 militares muertos en combate desde el inicio de la guerra, que estalló el 24 de febrero tras la orden dada por Putin de invadir el territorio. Además,
Según una actualización publicada por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Facebook, las fuerzas ucranianas han destruido 157 aviones rusos, 732 tanques y un total de 1.946 vehículos blindados. Datos que, como todo, hay que tomarlo con cierta precaución. Una cosa que he hablado en podcasts anteriores es que ya están tardando la Corte Penal Internacional y los tribunales que juzgan crímenes de guerra ya están tardando. De momento, Ucrania dice que ya tienen denunciados 5.800 crímenes de guerra y que tienen ya identificados a 500 sospechosos, nombres y apellidos. Esta guerra nos está dejando algunas noticias realmente escalofriantes. Yo me he mantenido, de hecho veréis que llevo sin grabar un tiempo, y me he mantenido al margen de esto porque me parece descorazonador totalmente. Se hizo muy viral el mensaje de una madre en Instagram, una madre y su marido que tienen una hija pequeña y que tuvieron que salir de la ciudad donde vivían por culpa de los bombardeos. Era tal la situación, era tal el miedo que tenían a perder la vida, que la madre escribió en la espalda de la hija los datos: nombre, apellidos, teléfonos, dirección. Porque pensaban que no iban a salir vivos y que si la hija salía adelante, por lo menos que la gente que cuidara de la hija supiera quién era y quiénes eran los padres y dónde vivían. En la ciudad de Lviv, no sé cómo se dice, Lvov, creo que he oído en algunos medios en internet, vuelve la vida a los restaurantes, vuelve la ópera ha vuelto a escenificar espectáculos musicales, solo con un aforo de 250 personas, que son las que caben en el refugio antibombas. Y dicen que los restaurantes ya no dicen que tengas un buen día. La ciudad ha dejado de decir eso de tenga usted un buen día. En cambio, han reemplazado ese buen deseo por gloria a Ucrania o les deseamos cielos azules. Y es que la guerra ha cambiado todo. A mí me impresiona mucho ver esas fotos, esos maravillosos reportajes fotográficos del New York Times, donde se ven niños jugando en parques, gente sentada en un banco mirando el teléfono móvil, gente tomando café en cafeterías, grupos de música ensayando. Mientras tanto, el grupo Wagner, los mercenarios rusos, que son, creo que era el cocinero de Putin, el dueño del grupo Wagner, de los mercenarios, un tío que es un super nazi. Es decir, se llama Wagner porque al tío le gusta Wagner imitando al gusto de Hitler por Wagner. Un tipo que tiene tatuados los pines estos que se ponen en el cuello de la camisa, pues él lo tiene tatuado en las clavículas, los pines de las SS, con las dos runas estas que utilizaban los de la SS. El grupo Wagner está aumentando sus efectivos en Ucrania. Ya hay más de 1.000. Y esta gente sí están bien entrenados, sí tienen experiencia en combate y por lo tanto son mucho más letales. Pero hay que tener cuidado con el grupo Wagner. Los expertos dicen que hay un patrón cada vez que el grupo Wagner entra en un conflicto armado. Y son dos cosas. Primero, que la guerra se prolonga. Y número dos, que los civiles empiezan a sufrir violaciones y crímenes de guerra. Además, otra cosa que se está viendo es que el grupo Wagner ha reclutado a gente en Siria y en Libia. Esta gente son mercenarios y si los soldados rusos tienen poco respeto por los derechos humanos, imaginaos el respeto que pueden tener por los derechos humanos el grupo Wagner. Es decir, y en general cualquier grupo de ejército privado de mercenarios. Una pregunta, ¿cómo se está viviendo la guerra en Rusia? Pues, según la propia gente que vive en Rusia, están todos en un estado de miedo y de paranoia. La polarización ha aumentado en Rusia y ha aumentado el miedo a que te denuncien por tus ideas. Hay informes de estudiantes que, gracias a las nuevas leyes
que criminalizan a la disidencia están denunciando a sus profesores. Personas que están acusando a sus vecinos o incluso a desconocidos que se sientan en la mesa de al lado en un restaurante. El mes pasado, una señora que se llama Marina Dubrova, una maestra de inglés que vive en la isla rusa de Sajalín, en el Océano Pacífico, le mostró a sus alumnos de octavo curso un vídeo de YouTube en el que salen niños rusos y niños ucranianos cantando, tanto en ruso como en ucraniano, sobre un mundo sin guerra. Cuando terminó de mostrarles el vídeo a sus alumnos, un grupo de chicas se quedó hablando con ella en el receso y le preguntaron cuál era su opinión sobre la guerra. Ucrania es un país distinto. Aparte, dijo la profesora de 57 años. Ya no, respondió una de las alumnas. Unos pocos días después, la policía se mete en la escuela y un tribunal ha escuchado la grabación, porque la niña estaba grabando a su profesora con el teléfono móvil, la han multado con $400 por desacreditar de manera pública las Fuerzas Armadas de Rusia y la escuela ha despedido a esa profesora por comportamiento amoral. Los estudiantes están denunciando a sus profesores. Hay gente que está denunciando a comensales de la mesa de al lado. En una tienda de reparación de ordenadores, en un centro comercial en la zona occidental de Moscú, el dueño de la tienda tenía un letrero que ponía "no a la guerra". Entonces, un transeúnte que pasaba por ahí lo denunció a la policía y el propietario, que se llama Marat Grachev, pues bueno, sufrió esa denuncia y ahora tiene que enfrentarse a una acusación judicial. Lo bueno que dice el propietario es que por lo menos ninguno de mis clientes me ha denunciado. En la zona occidental de Kaliningrado, las autoridades enviaron un mensaje de texto a los residentes en el que los invitaban a proporcionar el número de teléfono y el correo electrónico de los provocadores cuando hablaran de la operación militar especial en Ucrania. Y esto lo han informado varios diarios rusos. Es muy fácil denunciar a tu vecino, dice el SMS. Solo tienes que utilizar una cuenta en concreto de Telegram, un canal de Telegram, y ahí pues denuncias a los parásitos, como dice un partido nacionalista. Estoy totalmente convencido de que va a comenzar una limpieza ideológica, dice Dmitry Kuznetsov, miembro del Parlamento que está detrás de un sitio web que cuestiona la guerra y la invasión de Ucrania. No queremos que disparen a nadie, pero tampoco queremos que la gente sea encarcelada. ¿Y qué ocurre si te niegas a delatar a tus vecinos? Pues peor aún, porque según el razonamiento de las autoridades rusas, quienes deciden no delatar a sus vecinos podrían ser considerados ellos mismos como sospechosos. Acordaos que Putin firmó una ley que sanciona con hasta 15 años de cárcel las declaraciones públicas en contra de la postura del gobierno por su operación militar especial. Y de momento esta ley ya se ha aplicado y hay 400 personas detenidas. Esto suena sumamente soviético. Esto es tremendo. Pero bueno, al fin y al cabo, esto es un problema ruso que tendrán que solucionar los rusos. Yo soy de los que pienso que no hay que meterse en países extranjeros y que cada país, depende de la situación, claro, solucione sus propios problemas de democracia o de autoritarismo, mejor dicho, de falta de democracia o de autoritarismo. Lo que ya nos implica a los demás países es el tema de armas químicas y el de esta gran ofensiva de la que os seguiré informando. Un saludo a todos y hasta pronto.